Gloria a Dios. Muy bien, qué lindo. Y como dije hace un momento al empezar la reunión, no se olviden que antes de terminarla vamos a estar orando por las cartas. ¿Qué son las cartas? Las cartas en donde podemos expresar nuestras peticiones, nuestras necesidades a Dios, también nuestros proyectos, nuestros sueños para el año 2020. Poder ponerlo allí en esas hojas que muchos han traído, y el que no trajo, le vamos a dar la oportunidad de que igualmente pueda hacer la carta. Le vamos a repartir allí unas hojas que tenemos preparadas para que puedas anotar allí todo lo que le vas a pedir a Dios para este 2020. Y les puedo asegurar que es un acto de fe en donde Dios va a respaldar, Dios va a contestar, va a responder, y vas a poder dar testimonio de lo que pusiste en esa carta se hizo realidad para la gloria de Dios. Amén. Pero claro, esas son nuestras peticiones. Esa es seguramente la lista que vamos a estar haciendo para que Dios pueda contestar, pueda suplir, pueda cambiar y transformar muchas realidades. Pero también, qué lindo, porque creo yo que hay una lista de parte de Dios para nosotros. ¿Cuántos saben que nosotros le pedimos a Dios, pero Dios también nos pide a nosotros? ¿A cuánto les pide algo el Señor? ¿Les pide el Señor? A mí solo me pide. Me pide a mí solo, me voy a preocupar. ¿A cuánto les pide el Señor? Y qué lindo que eso que Dios nos pide. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios nos pide? Mira, hay una palabra que quiero compartir en esta noche, que está en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9, 1 al 9, capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente: por lo cual, ¿lo tienes? ¿Lo tenés? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vuelvo al versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Hoy vamos a hacer la carta de peticiones. Hoy vamos a poner en esa carta todo lo que le vamos a pedir a Dios para este año 2019. Pero acá el apóstol Pablo, que cuando el apóstol Pablo escribe a las iglesias de a los colosenses, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los filipenses, habla mucho de la vida práctica de la iglesia y habla también del deseo de Dios. Y cuando dice que Pablo está orando por eso, y toda la lista que acabamos de leer, esa era la oración de Pablo, esa era la petición de Pablo, esa oración era inspirada por el Espíritu Santo. Y si esa oración era inspirada por el Espíritu Santo, significa que cada una de esas cosas que Pablo estaba orando por los colosenses era la voluntad de Dios para sus vidas, era la lista de peticiones, de deseos de Dios para cada una de esas vidas que estaban leyendo la carta del apóstol Pablo. Amén. ¿Cuántos me están mirando y me están escuchando? Muy bien, entonces vos y yo tenemos una lista de peticiones, vos y yo vamos a llenar allí una carta, pero también Dios dice que esta sea tu petición, que este sea tu deseo, que esta también sea tu meta para el año 2020. Que dentro de esa lista de peticiones podamos incluir lo mismo que está orando el apóstol Pablo para los hermanos los colosenses. Que la misma lista de peticiones y deseos, que es una lista inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo para allí los colosenses, sea también parte de nuestra lista. Porque quizás allí vamos a pedir muchas cosas para la familia, muchas cosas para el hogar,
muchas cosas que tienen que ver con los bienes materiales, con la economía, con el trabajo, con los sueños, con los proyectos, con el futuro. Muchas cosas que tienen que ver con nuestras necesidades y está muy bien. Pero yo les desafío, yo los animo a que podamos incluir, porque es la voluntad de Dios. Coincide, como la oración de Pablo, con el deseo de Dios para nuestras vidas, que esto que vamos a mencionar ahora también esté en la lista. ¿Cuántos lo van a poner en la lista? No sabemos todavía qué es, pero lo vamos a poner. Porque empieza diciendo, escuchá, esto es para el 2020, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Señor, que en este 2020 pueda conocer tu voluntad, pueda hacer tu voluntad. ¿Por qué tenemos que conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué tenemos que hacer la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, es agradable y perfecta. Y cuando haces y conoces la voluntad de Dios, hay bendición. Porque ¿dónde está la bendición de Dios? Porque uno quizás dice, bueno, voy a hacer. Y Dios bendecí lo que voy a hacer. Pero la bendición está únicamente en que lo que hagamos sea parte de su voluntad. Dios no puede bendecir lo que no es parte de su voluntad. Entonces, ¿por qué no hacemos al revés? Y le decimos, Dios, quiero conocer tu voluntad, quiero saber tu voluntad, quiero que pongas en mi corazón tu voluntad y todo lo que voy a emprender y hacer en este 2020, quiero que sea parte de tu voluntad, porque yo sé que allí, sí o sí, va a estar la bendición del Padre. Y todo lo que haga, como dice la Biblia, va a ser prosperado y va a ser bendecido. Ahora, Dios bendice lo que está dentro de su voluntad. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Por supuesto, la voluntad de Dios, hay muchas cosas las cuales ya están expresadas en este maravilloso y poderoso libro. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee los evangelios, cuando uno lee las cartas como estamos leyendo en esta noche, uno puede conocer y puede saber cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se expresa y te dice lo que está bien, lo que está mal, lo que te conviene, lo que no te conviene, lo que te es de bendición, lo que no te va a ser de bendición, te guía y es la brújula para tu vida. Ahora también hay muchas cosas, quizás más prácticas, que no están expresadas acá, en donde uno tiene que tomar constantemente a lo largo del año decisiones, tiene que dar pasos, tiene que saber qué hacer, cómo moverse, cómo reaccionar frente a determinadas circunstancias que muchas veces se nos presentan. Allí es donde necesitamos saber la voluntad de Dios que viene expresada ¿cómo? A través de la guía del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Jesús mismo le dijo a los discípulos, cuando yo me vaya, les voy a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, y Él los va a guiar a toda la verdad. Oh, a toda la verdad. Y pastor, ¿cómo hago para que el Espíritu Santo me guíe a toda la verdad? Muy fácil. Cuando el Espíritu Santo te guía, hay una convicción, hay una certeza, hay una certidumbre de lo que tenés que hacer, decidir o el paso que tenés que dar. Ahora, por supuesto, es como el celular. ¿Cuántos pelean a veces con la señal del celular? Hasta hacen malabares con la señal del celular. A veces me pasa a mí en mi casa, que en una parte de mi casa tengo señal y cuando me muevo un poco ya se va la señal. Y hoy me llamó un hermano de Inglaterra, argentino que vive allí hace muchos años. Tratamos de hablar por WhatsApp. Imagínate, yo iba del living, iba al fondo. Se cortó, me decía, bueno, espera, y salía a la calle. Y después volvía a entrar a mi casa. Y se escuchaba medio, y volvía ahí al fondo. Y después de vuelta a la calle, a la vereda. Llegué hasta la vereda de enfrente a hablar. ¿De verdad? ¿Buscando cereal? Pues imagínate, sea una llamada de Inglaterra, no sé cuánto debo valer, entonces te llaman por WhatsApp, ¿no? Y Sergio, ¿puedo hablar con vos? Sí, dale, llámame. Y ahí anduve. No sé cuánto caminé, mira, en total. Porque, y así es con Dios. Cuanto más cerca estás de Dios, mejor señal tenés. Cuanto menos lo buscas, cuanto menos cerca estás, cuanto menos venís a la iglesia, menos señal tenés y menos podés escuchar su voz.
y menos podés recibir la guía del Espíritu Santo. Pero cuando lo buscás, cuando estás cerca, cuando te rendís, cuando venís a la iglesia, cuando tenés ese tiempo de oración y de comunión con el Espíritu Santo en tu casa, estás cerca, hay señal de parte del cielo y vas a escuchar la voz de Dios y vas a tener la guía del Espíritu Santo y no te vas a equivocar y todo lo que hagas va a estar en la voluntad de Dios y por lo tanto Dios lo va a bendecir en este año 2020 que está por empezar. Y sigue diciendo, porque habla del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y qué lindo, porque en este sermón, en esta enseñanza, ¿sabes lo que quiero? Quiero contagiarte, quiero impartirte, quiero transmitirte, para que se pueda despertar en tu vida un deseo y que ese deseo sea parte de las peticiones para este 2020. Conocer la voluntad de Dios para poder hacerla, para poder vivirla, pero también tener sabiduría e inteligencia espiritual que no tiene nada que ver con la sabiduría humana, con la inteligencia humana, porque esa sabiduría, esa inteligencia no te lo da el estudio, no te lo da la vida, no te lo da porque alguno dice, no, vos no sabés los años que yo tengo. No, y quizás se pagan así medio tanguero. Vos no sabés. Yo ya las pasé todas, pero eso es humanismo. Eso es quizás la escuela, como algunos lo suelen llamar, la escuela de la vida, la escuela de la calle, pero que no tiene nada que ver con la sabiduría y la inteligencia espiritual, porque esa sabiduría y esa inteligencia espiritual no viene del mundo, no viene de la sociedad, no viene de los políticos, no viene de la escuela o de la universidad. Esa sabiduría y esa inteligencia espiritual viene solamente del cielo y viene de parte de Dios solamente para nuestras vidas. Por eso la Biblia dice, si no os volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Y por qué la Biblia da el ejemplo de los niños? Porque los niños, ¿sabés qué sucede? Los niños no saben nada. Y como los niños no saben nada, dicen, necesito aprender. Y les enseñamos a los niños. Y yo creo que muchos de nosotros, si queremos la sabiduría, ¿sabés cómo recibir la sabiduría del cielo, la sabiduría y la inteligencia espiritual? ¿Cuántos quieren saberlo? Decirle a Dios, no sé nada. Yo no sé nada. Todo lo que aprendí en la vida hoy no me sirve. Yo no sé nada, necesito sabiduría del cielo, necesito inteligencia espiritual para mi vida. Y Dios te la va a dar. Mirá lo que dice Santiago, el libro de Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros, ¿lo tenés?, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y cuánto te da abundantemente? Yo recuerdo hace muchísimos años, hice esta oración. Dije, Dios, dame sabiduría, dame sabiduría. Y no les digo que, pero realmente veo en muchas decisiones, no soy yo, es la sabiduría de Dios, por medio del Espíritu Santo. Cuando vos estás abierto a escuchar esa voz, a tener esa guía, cuando dejamos la obstinación, dejamos allí, como quien dice, lo cabeza dura que podemos llegar a ser, cuando dejamos esa sabiduría humana o esa inteligencia adquirida de la calle o de la vida que hemos vivido, y decimos, no sé nada, necesito aprender, dame sabiduría, dame inteligencia espiritual, Dios te la da. ¿Para qué esa sabiduría y esa inteligencia espiritual? Y ahí empieza. ¿Cuánto van a empezar el año? ¿Cuántos? Yo no quiero que levanten la mano, pero díganme si este año 2019 quizás no tomaron alguna decisión que después dijeron, ¿qué hice? ¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo no lo pensé? ¿Cómo no me di cuenta? Pero que en este 2020 puedas empezar diciéndole, Señor, necesito para todo el año abundancia, porque el año es largo, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se animan?
Señor 2020, tu voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Y acá dice, ahí en Colosenses, capítulo 1, ponémelo de vuelta por favor, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Que este año, ese es el deseo de Dios, que este año podamos andar de acuerdo a lo que es del Señor, de andar de acuerdo como es digno del Señor, agradándole en todo. Y ese andar, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la vida práctica. Yo me acuerdo hace muchísimos años, te hablo década del 80, había un libro que estaba recorriendo, no te digo internet porque no existía, sino las librerías de las iglesias, ¿no? Y todos en el boca a boca se recomendaban el libro y todo el mundo estaba allí en la iglesia leyendo ese libro que se llamaba ¿Qué haría Jesús? Un hombre, un escritor, escribió y se preguntó ante cada situación que le estaba tocando vivir, ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¡Oh! Emocionante. ¿Qué haría Jesús? Y te puedo asegurar que si nos lo podemos preguntar nosotros también, nos vamos a dar cuenta y vamos a entender cómo tenemos que vivir. Porque cuando habla de sabiduría e inteligencia, cuando habla de la voluntad de Dios para andar, es saber cómo vivir cada día de esta vida en este 2020. Cómo reaccionar, los pasos que dar, cómo desempeñarnos, cómo desenvolvernos en la vida en la vida práctica. Por eso también ahí en Primera de San Juan, mira cómo dice capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tenés? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Qué lista más emocionante. Señor, tu voluntad. Señor, sabiduría e inteligencia espiritual para el 2020. Que viva como vos querés que yo viva. Que haga lo que vos querés que yo haga. Que me desenvuelva como vos querés que yo me desenvuelva. Y después dice, para llevar, versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. Llevar fruto. ¿Qué es fruto? Fruto tiene dos, por lo menos, aspectos. Una cosa es el fruto externo. ¿Qué es fruto externo? Que trabajás y te va bien. Que en tu familia las cosas van bien, que ves los resultados, ves la cosecha de lo que estás sembrando, ves los beneficios de todo lo que estás emprendiendo y te estás esforzando cada día. Yo sé que muchos se esfuerzan, se sacrifican y cuando vos ves los resultados positivos, eso es fruto. Decís, gracias Señor, voy bien, lo veo en mi realidad, lo veo en mi casa, lo veo en mi familia, lo veo en mi trabajo, en mi economía, lo veo en todos los aspectos. Eso es fruto. Pero ese es el fruto ¿qué? Externo. Llevar fruto externo que depende de otra cosa, de un fruto que tiene que ver no ya con lo de afuera, sino con lo de adentro, que es el fruto del corazón. ¿Y cuáles son los frutos del corazón? ¿Cuáles son los frutos del alma? Lo dice la Biblia. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Oh, ¿cuántos quieren todo eso para el 2020? Porque ¿sabes algo? Ese fruto interno, la paz, el gozo, el amor, la paciencia, la longanimidad, todo lo que acabamos de leer, la bondad, la confianza, la paz, no depende de las circunstancias, no depende de la realidad que te rodea, no depende de lo que pasa allí a tu alrededor, depende de cómo está tu corazón. Pero ¿cuántas veces pensamos en términos de fruto, como dije anteriormente, en los resultados externos? Cuando en realidad los resultados externos, el fruto externo, va a depender en gran medida de los frutos que haya en mi corazón. Porque ¿cómo voy a pretender, cómo voy a querer tener fruto en la familia, en el trabajo o en lo que estoy emprendiendo, si en mi corazón quizás no hay paz, no hay amor, no hay fe, no hay paciencia, no hay gozo, no hay esperanza, no hay cada uno de estos frutos que acabamos de mencionar? Por eso cuando podés primero llevar fruto aquí adentro,
que los acabo de mencionar, después vas a ver fruto en todo lo demás que estés haciendo y que estés emprendiendo. El fruto no depende de las circunstancias. Mira lo que dice San Juan, el Evangelio capítulo 15, versículo 4 y 5. San Juan 15. Se me perdió San Juan. Dice 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo vamos con la lista? ¿Les gusta la lista? Tener esta lista es un año de bendición. Poder orar por esta lista es asegurarte un año de victoria. Es asegurarte un año en donde vas a tener el respaldo de Dios. Señor, tu voluntad, sabiduría, inteligencia, que pueda andar como vos querés que ande, que pueda llevar fruto, que pueda también seguir, como dice aquí, creciendo. ¿Creciendo en qué, pastor? Lo acabamos de leer. Allí en Colosenses, creciendo en el conocimiento, versículo 10, en el conocimiento de Dios. Oh, estoy más emocionado yo que ustedes. En el conocimiento de Dios. ¿Cuántos hacen que, no digo que quizás de cristiano, no digo de esta iglesia, sino cuántos tienen un año de cristianos? Levanten la mano los que tienen menos de un año de cristiano, ahí está. Menos de un año, bien alto, bien alto. Los que tienen menos de 5 años, menos de 10 años, menos de 15. Algunos no tienen nada, porque no levantan nunca. O no seguís todavía. Menos de 20 años. Menos de 30 años. Mejor no sigo diciendo. Y alguno quizás puede decir, ya está, ya conocí todo de Dios. Ya sé todo de Dios. Ya puedo decir que no hay más nada. No, eso es lo apasionante de la vida cristiana. Que nunca, que siempre, perdón, hay más para conocerlo, hay más para descubrir, hay más para recibir, hay más revelación que Dios te quiere seguir dando, hay más para seguir acercándote, para seguir penetrando en esa maravilla que se llama Jesucristo. Siempre hay más. Podéis conocerlo más, podéis intimar cada vez más con Él, podéis estar cada vez más cerca de Él, podéis saber cada vez más de Él. Y cuando uno lo conoce más, después se traslada a la vida, después se traslada a la práctica, se traslada a tus acciones. Oh. Por eso tiene que ser el deseo dentro de toda esta lista que estamos hablando para el 2020. Señor, te quiero este año conocer más. Que puedas terminar el 2020 diciendo, escuchá, que puedas terminar el 2020 diciendo, este año conocí más a Dios. No quiero preguntar, pero lo voy a preguntar igual. Y no quiero que levante la mano ahora, pero es para reflexionar. Después de que ya termina el 2019, ¿conocí más a Dios? Mañana llueve, dije anoche. Quizás no, puede ser. Pero qué lindo que Dios siempre nos da otra oportunidad. Y podemos orar este año, sí, Señor, te quiero conocer más. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso? ¿Cuántos me van siguiendo? Mira lo que dice el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Un año en que, ¿qué es fortalecido? Fortalecido no, está hablando no con mi fuerza,
no basándome en mi fortaleza, no basándome en mi capacidad, no basándome en mis recursos, sino fortalecido con la fuerza de Dios. Y cuando vos a través del año tenés la fuerza de Dios, ya no pasa por lo que sucede a tu alrededor, no pasa por las circunstancias, vos siempre estás fuerte. ¿Qué es lo contrario de fuerte? Lo contrario de fuerte, ¿qué es? Débil. ¿Y qué le pasa al débil? El débil, el año lo transcurre así, mira. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Está bien, está mal. Está en el cielo, está en el infierno. Así le pasa al débil. Está en un constante sub y baja. Está en una constante inestabilidad. En cambio, el que está fortalecido por Dios, aunque soplen vientos, aunque vengan tormentas, aunque se levanten olas, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, está siempre igual porque está fortalecido no con su fuerza, sino que está fortalecido con el poder del Espíritu Santo y con la fortaleza que solamente Dios nos puede dar. Señor, que tenga un año con fuerza espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué es la fuerza? Para toda paciencia. ¿Se acuerdan lo que era la paciencia? La paciencia es lo siguiente. Acá Dios te da la palabra y te dice, este año te voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Este año vas a ver mi mano. ¿Cuántos dicen amén? Este año vas a crecer y vas a progresar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuándo? Pastor, el primero a la noche, por favor. Ya, el 2 de enero mínimo. No sé cuándo. No sé cuándo te va a contestar. No sé cuándo te va a responder. No lo sé. Entonces quizás es el 15 de enero. Quizás es el 20 de marzo. Quizás es el 25 de diciembre del 2020. Pero lo va a hacer. Ahora, ¿qué necesito de acá hasta acá? ¿Qué necesito? Decirle a que está al lado tuyo, paciencia. Y longanimidad, fortalecidos para todo poder, para toda paciencia y para toda ¿qué? ¿Qué es la longanimidad? No es longaniza, longanimidad. Longanimidad. Señor, dame paciencia, dame longanimidad. Es largura de ánimo. Largo, animidad, ánimo. Largura de ánimo significa que no estás subiendo y bajando, sino que estás siempre ahí. No importa lo que pasa a tu alrededor, estás siempre confiando, creyendo y agarrado de la mano de Dios con el gozo del Señor. Amén. Por eso también dice, este año, ¿cómo lo vas a pasar? Con gozo, dando gracias al Padre. Y ahí empieza la lista, que nos hizo aptos para participar, versículo 12, de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y si vos lees las cartas que el apóstol Pablo escribía, siempre, siempre, siempre le recuerda a sus destinatarios lo que Dios hizo por ellos. Siempre les habla y les dice, Dios los salvó, Dios los perdonó, Dios los amó y los sigue amando. Dios tiene misericordia de ustedes. Dios los escogió. Dios los llamó. Dios los bendijo. Dios les dio vida eterna. Dios les perdonó los pecados constantemente. ¿Por qué hace eso el apóstol Pablo? Porque quizás toda esta gente estaba atravesando luchas, seguramente pruebas, batallas. ¿Y qué es lo que pasa en el medio de la lucha, de la batalla? Perdés el gozo. Y viene la tristeza, y viene el dolor, y viene el llanto, y viene la angustia a querer robarte ese gozo. Pero acá el apóstol Pablo les está recordando lo que Dios hizo por ellos y a nosotros también, para que tengamos un año de agradecimiento y de gozo. Porque ¿cuál es la fuente de nuestro gozo? ¿Sabes algo? Aunque suba el dólar, nadie te puede sacar lo que Dios ya hizo por vos. Pase lo que pase en la economía de esta nación, nadie te puede robar lo que Dios ya te dio, lo que Dios ya te bendijo, lo que Dios ya te levantó, lo que Dios ya te rescató y lo va a seguir haciendo todavía. Porque vivimos en una sociedad, como dije hace poco, tan exitista, que para su gozo depende del hoy, del aquí y del ahora.
Cuando acá está diciendo el apóstol Pablo, su gozo no depende de eso, su gozo depende de saber lo que Dios hizo por ustedes, de que Dios está con ustedes. Ese es la fuente de nuestro gozo. Tengamos un año con gozo, tengamos un año agradecidos. Señor, que este año lo pueda pasar contento. ¡Wow! Como le dijo, mirá San Lucas, capítulo 10. San Lucas 10. Versículo 17. Volvieron los 70, 10:17 de San Lucas, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque claro, Jesús los encomendó, los mandó, vayan, prediquen, y les fue re bien. Y volvían felices, volvían contentos, qué bien que nos fue, llenos de gozo. Como nosotros cuando terminamos el teatro, qué bien que nos fue, qué lindo que estuvo, cómo estaba la presencia de Dios, qué bien que salió la obra de teatro. A propósito, un aplauso para todos los que hicieron posible. Todos. Desde los colaboradores, desde la alabanza, desde todos los hermanos que participaron en la obra, actuando, escenografía. Hay tantos aspectos, tantos hermanos que estuvieron sirviendo y estuvieron colaborando, que realmente se merecen el reconocimiento. Pero Dios, después de que ellos volvieron contentos, Jesús, ¿qué les dice? Gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y les veo una sonrisa a más de uno. Algunos todavía están pensando cómo va a pagar el gas el lunes, entonces no le veo la sonrisa. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Gozate. Porque lo que Dios te dio, nada ni nadie te lo puede sacar. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Y mira lo que dice Colosenses, y con esto termino. Y acá les quiero contagiar esta pasión. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hasta alcanzar la riqueza, conocer el misterio y encontrar el tesoro. Bien podría ser el título de una película de Hollywood. Escucha, riquezas, misterio y tesoro. Próximo estreno. 1 de enero del 2020. Como dice, riquezas, misterio, tesoro. Después dice que el evangelio es aburrido. ¿Dónde es aburrido? Eso es lo que hay por delante. Dice hasta alcanzar riquezas. ¿Qué es la riqueza? La riqueza del entendimiento. Cuando uno entiende la vida espiritual, cuando uno entiende a Dios, cuando uno entiende lo que significa el evangelio, esa es tu riqueza. Eso es una riqueza hasta alcanzar las riquezas del entendimiento. Wow. Es la riqueza lo que significa la sabiduría y el entendimiento espiritual. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Vale más que la plata y vale más que el oro. Y tenemos una riqueza para poder alcanzar todavía.
Conocer el misterio. La gente no conoce a Dios, la gente no conoce de Jesús. Y Jesús, vos y yo lo conocemos y lo podemos seguir conociendo. Y lo que para otros es misterio, para nosotros se nos puede descubrir el misterio. Podemos descubrir, encontrar el misterio. Porque cuando encontramos ese misterio, somos deslumbrados, somos enseñados, somos capacitados, somos transformados de gloria en gloria, como dice la palabra. El misterio y lo maravilloso es que cuando uno lo busca, ese misterio lo encuentra. Ya no es misterio, se torna realidad en tu vida. Mirá si no hay, mirá si no hay metas para el 2020. Y estoy hablando de las metas espirituales. Y como dice a lo último, encontrar el tesoro de la sabiduría y del conocimiento. Encontrar el tesoro. Riquezas, misterio, tesoro. Todo eso lo podés alcanzar en el 2020. Todo eso lo podés conocer en el 2020. Todo eso lo podés tener en el 2020. El entendimiento, conocer más a Dios, la sabiduría, el conocimiento. Por eso que esta lista, como así Pablo oró por la iglesia de Colosas, porque esa oración era inspirada por Dios, era inspirada por el Espíritu Santo, porque era deseo de Dios. También es la lista de Dios para nosotros. Y que podamos hacerla esa lista nuestra, conocer su voluntad, tener más sabiduría, inteligencia espiritual, para poder andar como Dios quiere que andemos, llevar fruto este año, que podamos crecer este año en conocer a Dios, que podamos ser fortalecidos para ya no andar, que subo, que bajo, que estoy bien, que estoy mal, que vengo, que no vengo, que oro, que no oro nada, que me alegro, que alabo, que me enojo, con gozo. Siempre hay un motivo para gozarte con el Señor. Siempre, siempre, siempre. Porque Dios siempre está. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y que este año, en esa lista podamos decir, quiero alcanzar las riquezas. Quiero descubrir el misterio. Y quiero conocer, Señor, y encontrar el tesoro. El tesoro. Y todo eso es Dios. ¿Cuántos lo quieren para sus vidas? Qué lindo. Y cuando uno tiene ese objetivo, cuando uno tiene esa meta, cuando uno se lo propone y forma parte del proyecto del 2020, te puedo asegurar que todo lo demás se hace más fácil, se hace más llevadero, se hace más ligero. Como dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y mi carga sobre vosotros, porque es que ligera. Cuando esto está en tu corazón, todo lo que parecía pesado de repente se transforma en algo posible de llevar. Porque vos estás, como dicen algunos, estás en otra. Estás apuntando a otra cosa. Mientras el mundo apunta a lo de abajo, nosotros apuntamos a lo de arriba. Mientras el mundo espera de lo terrenal, nosotros esperamos de lo espiritual. Mientras el mundo piensa en lo humano, nosotros pensamos en lo divino y en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Qué lindo empezar el año así. Amén. Cerra tus ojos allí donde estás.